Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Senadores y representantes de Bogotá y Cundinamarca presentan las prioridades de Bogotá Región en el Plan Nacional de Desarrollo. Proyecto de ley facilitaría la obtención de la libreta militar para los remisos mayores de 24 años. Nueva vida jurídica para el Instituto de Cancerología le devuelve la esperanza de vida a miles de colombianos. Temporada de lluvias irá hasta marzo. Inundaciones, derrumbes y destrucción afectan más de 800 municipios. Con la asistencia de los ministros de Transporte, Comercio, Industria y Turismo, el director de Planeación y el viceministro de Hacienda, 19 senadores y 18 representantes expusieron en el bloque parlamentario de Bogotá Región las prioridades de la capital del país. Esto de cara a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Desde el bloque parlamentario Bogotá, presidente del Congreso, alcaldesa y ministros coincidieron en la necesidad de priorizar el metro, la seguridad y el empleo. Que se amplíe el pie de fuerza de policía en Bogotá, que tengamos más y mejor policía en Bogotá. Bogotá no puede dilatar más esa decisión. La comunicación eficiente, fraterna además, del gobierno del presidente Petro a través de su ministro de Transporte aquí presente y la alcaldesa, permite asegurarle a los bogotanos que no haya dilaciones en tiempo en esta ejecución prevista. El aeropuerto también llevará un capítulo especial. Necesita más que una tercera pista, necesita ampliar la terminal, tiene que generar, por supuesto, nuevas calles por las cuales circulan los aviones y desplazar de donde están los tanques de Ecopetrol. Al evento asistieron los senadores de las diferentes bancadas, quienes aseguraron que de esta forma se construye ciudad. Fundamental todos los temas de política en materia de educación, de ampliación de la red universitaria, algo en que coincide la alcaldesa actual y el señor presidente Gustavo Petro. Todo un sistema de protección al empleo y sobre todo garantizar que aquellos que están en la informalidad puedan pasar a la formalidad. En 2 semanas se realizará el próximo bloque parlamentario Bogotá con la asistencia de los ministros de Vivienda, Justicia y Defensa para tratar los temas que agobian a los ciudadanos. Se abre en el Congreso la creación de una Corte Agraria que resuelva los conflictos que en muchos años no ha solucionado la justicia ordinaria. La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la nueva jurisdicción que reforzaría la búsqueda de la paz total. Dar solución a las confrontaciones por la posesión, ocupación, uso y tenencia de la tierra, que a lo largo de la historia del país ha sido un problema sin soluciones efectivas, es el objetivo principal de la nueva Corte, que busca darle soluciones a los miles de campesinos que desde siempre han demandado fácil acceso a la justicia y agilidad en los procesos. El enfoque ahora va a estar hacia los campesinos y campesinas que tienen litigios por su tierra, por su producción de alimentos, en fin, por los litigios propios del mundo rural y agrario. Eventos en los cuales el Estado no ha hecho la presencia suficiente. Según la Agencia Nacional de Tierras, Colombia tiene un rezago en la adjudicación de baldíos y en la formalización de predios que con la legislación actual tardaría cerca de 256 años en resolverse, por lo que se justifica la creación de la jurisdicción agraria para ponerle fin a la eterna disputa por la tierra. Estamos hablando de que hay reclamaciones de más de 200.000 personas en Colombia que reclaman cerca de 9 millones de hectáreas. La creación de la nueva Corte responde a la implementación aplazada del acuerdo de paz. Es fundamental haber retomado la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, ahora que estamos a puerta del aniversario. Desde la oposición consideran que si hoy se habla de austeridad, no se debería estar pensando en la creación de una nueva Corte, sino definir una sala adicional y especializada dentro de la Corte Suprema de Justicia. Los problemas sobre el agro no se solucionan porque usted cree más jueces ni más magistrados con sueldos multimillonarios. La discusión de la creación de este nuevo tribunal pasa ahora a ser discutido en la plenaria del Senado para que surta el cuarto de 8 debates. La fe mueve montañas y al parecer moverá las iniciativas de la paz total. Así lo aseguraron en la Comisión de Paz los líderes de las distintas confesiones religiosas en el país, quienes se comprometieron a impulsarla desde los territorios en los que desarrollan su trabajo social y espiritual.
Representantes de diferentes denominaciones y comunidades religiosas llegaron al Congreso con un propósito: ratificar su disposición y compromiso de trabajo social y de fe en la búsqueda de la paz total, propuesta por el presidente Gustavo Petro. Que es un trabajo que no se lo podemos dejar únicamente al gobierno, sino que tenemos que hacerlo desde los territorios, desde las familias, desde los entes educativos. Todo desde la espiritualidad, inclusive las espiritualidades ancestrales, acercarse al gobierno para generar ideas misericordiosas. Los líderes de diversas comunidades de fe y espiritualidades aseguraron que en sitios apartados, donde la presencia del Estado es deficiente, son ellos los encargados de dar apoyo moral y hasta económico a las víctimas del conflicto. Es un compromiso de todas las iglesias, comunidades de fe, hacer este trabajo. Es importante el diálogo entre religiones y Estado para que trabajemos juntos. Aquella paz que recoge al ser humano, a la vida, la fauna, la flora. En la Comisión de Paz resaltaron la importancia de la labor social que cumplen los líderes religiosos, particularmente en la pacificación de los territorios. Fundamental que el sector religioso pueda hacer parte de estos procesos por los principios, por los valores que enseñan. Pero sobre todo hay que resaltar todo lo que hacen en la Colombia profunda. Líderes religiosos e integrantes de la Comisión de Paz asumieron el compromiso de adelantar nuevas sesiones de trabajo para analizar la problemática de violencia que enfrentan los menores de edad y las mujeres en las zonas de conflicto. Y esta es una buena noticia para los mayores de 24 años que aún no definen su situación militar. El Senado estudia un proyecto de ley que facilitaría que los denominados remisos obtengan su libreta militar. De acuerdo con las cifras del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional, 1.100.000 jóvenes no han definido su situación militar. En la mayoría de los casos, la falta de recursos económicos es el principal obstáculo para cumplir con este trámite y por eso se buscan alternativas. Ir a una notaría y acreditar su situación económica, de acuerdo a su capacidad de ingresos. Si no tiene en este momento recursos, entonces acredita y va a pagar 50.000 pesos aproximadamente por su libreta militar. A través de esta iniciativa se busca establecer un trámite expedito para que mayores de 24 años definan su situación militar, crear el acceso a la libreta militar digital, su trámite y pago a través de mecanismos digitales, establecer una cuota única de compensación de acuerdo con los ingresos del joven. Facilitarles a estos jóvenes resolver la situación militar mientras cursan estudios universitarios es otra de las propuestas de este proyecto. Que estos jóvenes, que incluso siendo menores de 24 años, se les resuelva la situación militar cuando hayan presentado al menos la mitad de la carrera. Tener facilidades para sacar la libreta militar es de buen recibo entre quienes no cuentan con recursos para cancelar el costoso trámite. Que elimine esos requisitos, esas trabas, pues me parece que efectivamente es un proyecto que impacta a la juventud. Es una buena iniciativa para que pues los muchachos que estén interesados, como pienso yo, puedan tener como más facilidad y acceso. Esta iniciativa le permitirá al Estado recaudar cerca de 300.000 millones de pesos con el cobro de la cuota de compensación. El proyecto de acto legislativo que habilitaba el voto de policías y militares en servicio se hundió en la Comisión Primera del Senado. Según el gobierno, el sufragio para los miembros de la fuerza pública no es conveniente por el momento. Con una votación dividida, 9 votos a favor y 10 en contra, la Comisión Primera del Senado le dijo no al voto militar. Tienen prohibido votar porque actúan y operan bajo una línea de mando. Mal haría la Constitución en cambiarse y en permitirles votar porque podrían manipular sus jefes superiores la forma de cómo votar. Hay una larga tradición en la que las Fuerzas Armadas han sido garantes del proceso electoral y me parece que eso no es el momento de ponerlo en duda. Germán Blanco, promotor de la reforma, y otros senadores consideran que en Colombia deben igualarse los derechos políticos de todos los ciudadanos sin distinguir su oficio. Creemos que es injusto que no tengan la oportunidad y la libertad de votar los militares en este país. No volverlos deliberantes, no candidatizarlos, no que asuman posiciones políticas, sino que ejerzan el sufragio secreto, como debe ser. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, después de advertir que la paz total es un anhelo en construcción, aseguró que el voto de militares y policías no es oportuno en las actuales circunstancias del país. Existen varios conflictos, hay varias violencias cruzadas
en el país. Aunque el proyecto señalaba la prohibición de proselitismo político en los cuarteles, muchos consideraron que permitir la deliberación en las urnas podría dividir las fuerzas, como lo recuerda la historia del siglo pasado en Colombia. Y esta es una buena noticia para todos los colombianos. A conciliación de las plenarias de Senado y Cámara pasó el proyecto de ley que le da nueva vida jurídica al Instituto Nacional de Cancerología. La idea es que el Instituto Nacional Cancerológico haga parte de la categoría especial en la que como institución pública cuente con patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. Para que sea centro de investigación, innovación y tecnología, para que sea autoridad en los temas de cáncer en el país. En la ley se incluye la creación de un fondo especial para la investigación y la innovación para el tratamiento del cáncer, pero sobre todo en transmitir sus conocimientos y beneficios a las cerca de 416.000 personas que en la actualidad padecen algún tipo de cáncer. Y algo muy importante que establece este proyecto es que mejora las condiciones de todo el personal de salud del instituto. Lastimosamente el personal, tanto médico como asistencial y como técnico, está en desventaja frente al sector privado. Esta ley también beneficia a los profesionales de la salud especializados en oncología. Ahora recupera su investidura de instituto, de manera que podrá cumplir mejor las funciones como tal, es decir, apoyar a todo el país, a las entes territoriales, a los otros centros oncológicos para tener una prevención, detección temprana y una mayor oportunidad para los pacientes. En los próximos días, lo aprobado en Cámara y Senado será conciliado. Esta ley será enviada a la Presidencia de la República para su sanción como nueva ley de la República. El presidente del Senado se tomó un respiro en la apretada agenda legislativa para escuchar y responder las preguntas que le hicieron algunos estudiantes. El escenario, las despejadas escalinatas del Capitolio. El presidente escucha. ¿Qué consejo le daría a un estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales que quiere ser congresista? Que no lo sea, es lo primero, a no ser que esté dispuesto a sacrificar su tranquilidad. Ahora, si su vocación realmente debería ser solo una, salvar vidas y hacer la vida más digna de los demás, ninguna otra cosa vale la pena. Ustedes pueden trabajar en gobierno, en ciencias políticas, en relaciones internacionales, si su vida tiene el propósito de mejorar la vida de los demás. Ninguna otra cosa vale la pena. Pero la política es farragosa, difícil, es un juego de intereses. No todos los intereses son nobles, hay intereses económicos, intereses políticos, militares, y deben saber que es necesario hacerla, pero que lo que van a sacrificar definitivamente es la tranquilidad. La construcción de las leyes y de los debates es un proyecto de diálogo permanente y de confluencia de intereses. La negociación, las conversaciones en los curules, en los pasillos, en las oficinas, permite que la gente se ponga de acuerdo y que podamos sacar por consenso normas tan importantes como la de la paz total o la reforma tributaria que acabamos de aprobar. Después de instalar el bloque parlamentario de Bogotá Región, el presidente del Senado encabezó la segunda sesión del bloque parlamentario en el Pacífico. Otras noticias del Senado en nuestro resumen legislativo. Una comisión accidental para hacerle seguimiento a los recursos del presupuesto nacional destinados a la atención de las comunidades negras, raizales y palenqueras fue conformada en el interior de la Comisión Afro. Que somos una población muy numerosa y que de pronto en algunos rubros presupuestales con enfoque diferencial se están quedando cortos. Los propietarios de tierras o bienes inmuebles afectados por invasión u ocupación por parte de terceros estarían exentos del pago de impuestos. Así lo busca una iniciativa radicada en el Senado por congresistas del Centro Democrático. Primero, congelar el impuesto predial para que la gente no tenga que pagar impuestos mientras tiene la finca invadida, y segundo, el mecanismo para que se pueda cambiar una finca invadida por un activo que ya está libre en la SAE. La población en situación de discapacidad, marginada históricamente de los espacios de decisión política en los planes de desarrollo, podrían tener un asiento en el Consejo Nacional de Planeación. Así lo contempla un proyecto de ley aprobado en la Comisión Tercera del Senado. Van a tener la oportunidad de participar en el plan de desarrollo y eso es muy importante para este sector. Son casi 1.300.000 personas que están en esta situación, que hoy van a tener
una persona que la represente en el Consejo Nacional de Planeación. Las lluvias no parecen dar tregua en Colombia. 15 días después de la declaratoria del estado de desastre por parte del presidente Petro, en el Senado le piden al gobierno agilizar la entrega de ayudas y acelerar la ejecución de obras de mitigación de las emergencias. El creciente número de damnificados, muertos y pérdidas de cultivos por cuenta de las inundaciones, deslizamientos de tierra y crecientes súbitas en los principales afluentes del país llevaron al gobierno a decretar el estado de desastre y al Congreso a pedir la solidaridad de todos los colombianos. Necesitamos frazadas, necesitamos ropa, necesitamos alimentos, necesitamos igualmente la solidaridad para la reconstrucción de esas viviendas. Hay más de 26.000 familias damnificadas solo en la zona de Monpós, San Fernando, Margarita, 8.000 familias en Cartagena. La preocupación aumenta por los efectos de las intensas precipitaciones en la pérdida de cultivos, ganado y la destrucción de vías, lo que impacta al alza los precios de la canasta familiar. Muchos de los bovinos, muchos de los caprinos hoy no tienen unos terrenos donde poder estar y seguramente la producción se va a ver afectada y sin lugar a dudas eso llega al consumidor final. En el Congreso fue creada una subcomisión de seguimiento a la situación invernal y a la destinación de los 2.1 billones de pesos, anuncio del presidente Petro para la atención de la emergencia. Queremos hacer un seguimiento a todas estas medidas que se están adoptando y que se van a adoptar. Por ejemplo, esa de Piojó, 80 casas destruidas, las vías en concreto, o sea, todo roto como si fuesen galletas. De acuerdo con los registros de los organismos de socorro, los efectos de las intensas lluvias que se extenderán hasta el primer trimestre del próximo año ya igualan los destrozos causados en las temporadas de lluvia de 2010 y 2011. Llegó la hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dow. Carol, buenas noches. Iniciamos nuestra agenda ambiental con las reacciones que generó en el Senado la propuesta del presidente en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Egipto. Senadores de todos los partidos apoyan la transición energética, pero difieren en la inmediatez. El presidente Gustavo Petro presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático lo que señaló como el decálogo para impulsar la transición energética y frenar el cambio climático. La propuesta busca la desconexión inmediata del planeta de su dependencia de los combustibles fósiles. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Después de conocido el decálogo ambiental propuesto por el jefe de Estado, el presidente del Congreso, Roy Barrera, sostuvo que todos tenemos la obligación de avanzar en el camino de la transición energética. Que la gente prefiera y el Estado estimule la fabricación de vehículos eléctricos, que esos ciudadanos que van en vehículos eléctricos puedan cargarlos ¿en dónde? La iniciativa de romper con la dependencia de los hidrocarburos tiene voces de apoyo. Colocar la vida como un bien supremo. Pero también hay sectores que se apartan de la inmediatez de la propuesta e insisten en el desarrollo gradual de la transición energética, teniendo en cuenta que el sector minero energético representa el 57,2% de las exportaciones del país. No podemos dejar tampoco de construir con concreto que se produce hoy con tecnologías fósiles. No podemos dejar de sembrar. La urea viene de los combustibles fósiles. Todos están de acuerdo en la necesidad del tránsito hacia el uso de energías limpias. La diferencia radica en el cómo y cuándo. Contrario a la propuesta presidencial de cortar de una vez por todas la dependencia de los hidrocarburos, la senadora Paola Holguín presentó un proyecto de ley que pretende garantizar el desarrollo de la exploración y explotación de combustibles fósiles. Para garantizar que se respeten todos los contratos vigentes del sector hidrocarburo y que se den nuevos contratos de exploración y explotación para garantizar una transición energética segura. El cuidado de la selva amazónica también constituye una prioridad en la lucha contra el cambio climático. En el Capitolio se cumplió el 6º encuentro del Parlamento Amazónico, en donde congresistas de 8 países pidieron más acción y menos discursos. Preservar la Amazonía, el también llamado pulmón del mundo, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, es una tarea que integra a 8 países que lo conforman: Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Es por eso que por 6ª vez, y en esta oportunidad en Colombia, se reúne el Parlamento Amazónico. Se ha consolidado la conformación del Parlamás con la participación de los países amazónicos de América y bueno, hemos trazado una agenda. Ponernos a trabajar ya de manera eficaz y devolverle
por lo menos en más de 60-70%, reconstruir esos ecosistemas frágiles. Ya no más burocracia, ya no más discurso, sino que vengamos y digamos, aquí tenemos, esto es el inicio para seguir protegiendo nuestra Amazonía. El presidente del Congreso, Roy Barreras, propuso la unificación de todos los parlamentos latinoamericanos para sumar esfuerzos en temas de interés y desarrollo común, como la protección de la Amazonía. Y permitan esa voz colectiva que nos haga respetar frente al mundo en los temas ambientales, migratorios, comerciales y de supervivencia. Nos invitan a hacer reuniones como estas que avancen hacia una integración latinoamericana real. En los últimos 5 años hemos perdido más de 600.000 hectáreas de bosque amazónico. Un proyecto de ley que busca la actualización de los planes y programas de vacunación fue aprobado por la Comisión Séptima del Senado. La nueva norma busca nivelar al país con los estándares internacionales. La actualización de los programas de vacunación busca la adopción de nuevas tecnologías que brinden una mejor calidad de vida y la ampliación de los esquemas de vacunación que hoy se aplican a niños, niñas y adolescentes. Y buscamos también nuevas fuentes de financiación. Estamos diciendo que las EPS deben asumir de su UPC el 0.2, que no es nada, para garantizar la vida de los colombianos. También se pretende que en los programas de salud pública de alcaldías y gobernaciones sean priorizados los planes de vacunación y así se garantice el derecho fundamental a la salud. El país ha avanzado en el tema de la vacunación, pero se requiere la modernización, la actualización y obviamente la garantía de los recursos para el plan de vacunación en todos los rincones de la geografía colombiana. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del COVID-19, que produjo la muerte poco más de 140.000 colombianos, puso en evidencia la necesidad de actualizar y ampliar los planes de vacunación en nuestro país. La deficiente prestación del servicio de salud, traducida en la demora para asignación de citas con especialistas y falta de medicamentos, fue calificada por la Comisión Cuarta como el drama diario que padecen miles de colombianos. Según varios congresistas de diferentes partidos, esos hechos justifican una reforma a la salud. En la Comisión Cuarta de Senado se abordaron todas las aristas de los males de la salud, pero a la hora de definiciones surge la pregunta de siempre: ¿qué se debe priorizar para garantizar este derecho? Que incluyan el giro directo en la nueva reforma a la salud. Si logramos incluir el giro directo, si a las EPS se les entrega lo que les corresponde únicamente y no todo el recurso, vamos a lograr, digamos, hacer una mayor justicia financiera con los que verdaderamente están prestando la salud. Para la ministra Carolina Corcho es claro que en el nuevo modelo la predicción y el médico de familia tendrán protagonismo. La intermediación financiera y administrativa del sistema que hoy hace aguas y el tema de la formalización de los trabajadores y trabajadoras. Con estos dos elementos vamos a dignificar para que se cuide la vida en Colombia, para que los recursos lleguen de manera transparente y de manera igualitaria. Desde otros sectores piden no acabar las EPS y que se fortalezca el nivel de sanción para acabar las que no funcionan. Eso se resume en una frase: mejorar lo que funciona bien y acabar lo que no funciona. En el nuevo modelo de prestación de servicio de salud no se modificarán modalidades como la medicina prepagada ni los planes complementarios. La crisis carcelaria por el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de planes efectivos de resocialización fueron debatidos en la plenaria del Senado. Según el ministro de Justicia, miren esto, en las cárceles hay muchas personas que podrían pagar condena en libertad. Durante el debate de control político citado por los senadores del Partido Verde y la Alianza Social Independiente, fueron presentadas las condiciones en que se encuentran al menos 16 centros carcelarios y penitenciarios. Hoy necesitamos una reforma estructural y de fondo al sistema carcelario. Es una bomba de tiempo que va a estallar y necesitamos entre todos llegar a una solución. ¿Si estamos resocializando en Colombia? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿O es mejor incluso no meter a nadie a la cárcel si van a salir peor? La salud mental de los reclusos es uno de los temas que más preocupa a los senadores. Drogadicción, depresión, ansiedad y otros trastornos mentales se han convertido en el pan de cada día. No tenemos los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas para atender problemas que son propios de la prisión. El ministro Néstor Osuna, al responder los cuestionamientos, insistió en la necesidad de que en el país se aplique la justicia restaurativa. Tenemos que hacer un uso racional del sistema penitenciario. Eso incluye disminuir algunas penas,
aplicar de verdad esos subrogados penitenciarios de los que hablaba una de las personas privadas de libertad, desbloquear la posibilidad de acceder a esos beneficios. Necesitamos más resocialización. Según los congresistas, estos son solo algunos de los problemas que se viven en los 128 centros carcelarios del país que sobrepasan la capacidad operativa del sistema penitenciario. Desde el Congreso se siguen buscando alternativas que permitan retomar con fuerza las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. La Comisión Segunda del Senado aprobó un proyecto de ley que regula y facilita el transporte de carga y de pasajeros entre ambos países. Aumentar el intercambio comercial y mejorar el flujo de exportaciones colombianas es lo que busca la iniciativa presentada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Senado. Que da paso a la regularización del transporte terrestre de pasajeros y de carga, que se ha visto profundamente afectado por el cierre de la frontera. El proyecto aprobado pretende además cerrar el flujo de viajeros y de mercancías a través de los pasos ilegales, por donde se generó un multimillonario tráfico ilegal de personas y de mercancías. Se cerró la frontera para la legalidad y se abrió para la ilegalidad, comercio irregular, tráfico de estupefacientes, trata de personas. De acuerdo con expertos internacionalistas, regularizar los pasos fronterizos es la medida pertinente para combatir las economías ilegales, pero se necesitan nuevos controles binacionales para el transporte por carretera. El Estado colombiano debería pensar en algunas medidas de control adicionales para poder vigilar mejor quiénes son estas empresas que van a estar prestando los servicios. Hoy las exportaciones hacia Venezuela alcanzan los 224 millones de dólares y se estima que con esta iniciativa y el restablecimiento del transporte aéreo, estas cifras superan los 8.000 millones de dólares que se vendían antes del cierre de las fronteras. Va a empujar las economías de los dos países y la va a empujar hacia caminos de prosperidad. En ambos lados de la frontera esperan que el acuerdo de transporte reduzca los costos elevados que hoy registra el intercambio comercial. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar los fines de semana Voces del Senado. Nosotros nos esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.